Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a abordar y vamos a ver diabetes en el adulto, los principales aspectos terapéuticos en el primer nivel de atención. Principalmente vamos a destacar los aspectos más importantes de la guía de la ADA en su edición 2022. Vamos a partir definiendo que la diabetes son un grupo de trastornos metabólicos que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Vamos a tener ciertos factores que condicionan la hiperglucemia dependiendo de la etiología de la enfermedad, los cuales pueden ser una deficiencia en la secreción de la insulina, una disminución en la utilización de la glucosa y una producción aumentada de glucosa. Respecto a la clasificación de esta enfermedad, existen varias clasificaciones en la literatura. La que señala la ADA nos lo agrupa en 4 grupos. Tenemos por un lado a la diabetes tipo 1, la cual se va a dar por una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que va a llevar a una deficiencia absoluta de la insulina, es decir, no se va a producir. Mientras que tenemos también a la diabetes tipo 2, en la cual se va a deber a una pérdida en la secreción adecuada de la insulina por las células beta pancreáticas, frecuentemente en el contexto de la resistencia a la insulina. Entonces ya sabemos, mientras que en la diabetes tipo 1 hay un déficit en la producción de la insulina por un mecanismo autoinmune, en la diabetes tipo 2 pues va a haber una resistencia a la insulina que por factores metabólicos que condiciona la aparición de hiperglucemia. El siguiente grupo que nos señala la ADA son tipos específicos de diabetes secundarios a otras causas. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, la diabetes monogénicas, pancreatitis, diabetes inducida por fármacos o drogas. El cuarto grupo que nos señala la ADA es la diabetes gestacional. Esta se va a considerar una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Principalmente en esta presentación nos vamos a enfocar en cuáles son los principales consideraciones que debemos de hacer en el primer nivel de atención a la hora de seleccionar el tratamiento farmacológico, pero de todas maneras es importante recordar algunas cuestiones referentes al diagnóstico. Entonces, los criterios diagnósticos que nos señala la ADA 2022 para, como tal, diagnosticar a un paciente con diabetes adulto vendrían siendo los siguientes. Una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, definiendo al ayuno como que no haya ingerido calorías durante al menos 8 horas. También una glucosa plasmática de 200, mayor o igual a 200, durante un test de tolerancia a la glucosa. Este se realiza dándole al paciente 75 gramos de glucosa anídrica disueltas en agua. El otro criterio diagnóstico que tenemos para la diabetes va a ser que tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Y en el caso de pacientes que presenten datos típicos de hiperglucemia, ya sabemos polidipsia, poliuria, pérdida de peso, también podemos realizar el diagnóstico con una glucosa plasmática mayor o igual a 200. Debemos de confirmar el diagnóstico si tenemos la sospecha clínica o si tenemos un paciente con sintomatología. La guía de la ADA nos hace la siguiente recomendación, que a menos de que exista claridad en el diagnóstico, por ejemplo, un paciente con una crisis hiperglucémica con síntomas clásicos y una glucosa plasmática mayor o igual a 200, a menos que estemos en ese escenario, si no estamos en ese escenario, requerimos de 2 mediciones para verificar que realmente nuestro paciente tenga el diagnóstico. ¿Cuáles van a ser las metas terapéuticas para los pacientes con diabetes para control? Pues la hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7, la glucosa preprandial en plasma debe ser de 80 a 130 miligramos sobre decilitro, y la glucosa plasmática capilar, el pico postprandial, no debe ser menor de 180, entonces debemos estar por debajo de los 180 miligramos sobre decilitro. Aquí nos hace un señalamiento interesante que debemos de considerar tanto para todos los pacientes. Si bien estas son las metas, deben de ser individualizados de acuerdo a edad, a necesidades, a comorbilidades.
Entonces, esto es un punto de partida, pero debemos de considerar que no en todos los pacientes va a ser requerido y va a ser regla este punto de corte. La Asociación Americana de la Diabetes dentro de la guía nos pone este círculo para la toma de decisiones, un ciclo de decisiones para el control glucémico que es centrado en el paciente. Nos hace muchas recomendaciones acerca de qué es lo que debemos de considerar cuando escojamos el tratamiento y cuáles son las características que debe tener un tratamiento adecuado para el control del paciente con diabetes. Entonces vamos a ver qué nos dicen. Entonces, los primeros objetivos que debemos de perseguir dando tratamiento a la diabetes van a ser dos. Por un lado, prevenir complicaciones de la enfermedad y el otro es mejorar la calidad de vida. Dentro de nuestro círculo de decisiones que nos señala la ADA, vamos a ir desarrollando cada uno de los ítems que tiene para comentar qué dice cada uno. Lo primero es evaluar las principales características del paciente. Debemos de ver cuál es su estilo de vida actual, si presenta o no comorbilidades como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o alto riesgo cardiovascular. Después veremos qué es lo que vamos a hacer específicamente en estos escenarios. También debemos de identificar las características clínicas que presenta el paciente, por ejemplo la edad, la hemoglobina glucosilada actual y peso. Recordemos que existen ciertos fármacos hipoglucemiantes que también tienen un impacto en la pérdida de peso. O en el caso de la edad, pues algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento oral de la diabetes tienen una mayor posibilidad de darnos hipoglucemia y entonces eso es más peligroso a mayor edad. También debemos de evaluar que nuestro paciente tenga problemas como motivación y depresión. Incluso la propia guía hasta señala algunos criterios de referencia para atender la salud mental en conjunto con la enfermedad orgánica. También debemos de ver el contexto socioeconómico y cultural. El siguiente punto en el círculo de decisiones para el tratamiento de la diabetes que señala la ADA va a ser considerar los factores específicos que impactan en la elección del tratamiento. Entre ellos vamos a tener que, como ya lo comentábamos en las metas terapéuticas, es necesario individualizar la meta de hemoglobina glucosilada. Hay que tomar en cuenta el impacto en peso y el riesgo de hipoglucemia. Hay que tomar en cuenta también los efectos adversos del medicamento. También debemos de considerar la complejidad del régimen, es decir, que sea una frecuencia y modo de administración que más le convenga al paciente. Y también escoger un régimen para optimizar la adherencia y persistencia, además de cuestiones como acceso, costo y medicamentos disponibles. De hecho, la ADA en su guía, que te invito a que cheques para que puedas ver más ampliamente toda esta información, pone hasta una tabla de cuáles son dentro de las opciones terapéuticas que tenemos para tratar la diabetes. Pone una tabla de más o menos cuál es más costoso y cuál no lo es, para que también debe de ser considerado dentro del manejo. Otro de los puntos que nos señala la ADA para la toma de decisiones en el tratamiento del paciente con diabetes es que esta toma de decisiones debe ser compartida, es decir, entre el profesional de la salud y el paciente para mejores resultados. Entonces, los puntos que debemos de considerar es que se debe de involucrar y educar e informar al paciente y también a su familiar y a su cuidador. Se debe tomar en cuenta las preferencias del paciente y que la consulta efectiva va a incluir intervención motivacional, establecimiento de metas y toma de decisiones compartida. Y además se debe de procurar empoderar al paciente. El siguiente punto en la toma de decisiones respecto al tratamiento de la diabetes va a ser acordar un plan de manejo o un plan terapéutico. ¿Cuáles son las características que debe tener este plan terapéutico? Pues debe ser específico, debe ser medible, debe ser realizable, debe ser realista y debe ser con un límite de tiempo para que veamos si en esa fecha nuestro paciente llegó o no a las metas terapéuticas que nosotros esperamos, siendo metas terapéuticas no limitadas a el control glucémico, que si bien es sumamente importante, pero el paciente también involucra el manejo de comorbilidades o el llegar a peso adecuado. A la hora de que implementemos el plan de manejo,
debemos de considerar que pacientes que no lleguen a metas deben de ser valorados al menos cada 3 meses, siempre y cuando exista un progreso. El otro punto que nos señala la ADA es la monitorización en curso y el apoyo del paciente. Esto va a involucrar bienestar emocional, tolerancia a la medicación. Recordemos que pueden existir efectos adversos significativos y que pueden comprometer la adherencia del paciente a tratamiento. También debemos de monitorear el estado glucémico. Debemos de evaluar en cada consulta peso, índice de masa corporal, hemoglobina glucosilada, presión arterial y perfil de lípidos. El otro punto que también nos señalan en este círculo de toma de decisión es revisar y acordar un plan de manejo. Esto de acordar se refiere a con el paciente. Entonces, con las consideraciones que nos dice que debemos de tener, es que debemos de revisar el plan de manejo, debemos acordar mutuamente en los cambios, es decir, que sean en base a las necesidades clínicas que tenga nuestro paciente, pero también de acuerdo con lo que prefiera el profesional de la salud y lo que prefiera el paciente para que realmente se comprometa con su tratamiento. También debe asegurarse que los acuerdos en la modificación terapéutica sean implementados de forma rápida para evitar la inercia clínica, es decir, que no haya mucho tiempo de espera entre que se decide modificar el tratamiento y que ya se empieza como tal el cambio en la toma o la aplicación del medicamento. Todo esto que vimos, que fue el desglose de este circulito que nos pone la ADA, que es el ciclo de toma de decisiones, dice que debe de ocurrir, que todo esto que les acabo de mencionar debe de ocurrir por lo menos 1 o 2 veces al año para asegurarnos de que el paciente esté recibiendo un tratamiento adecuado. La ADA nos señala este algoritmo terapéutico en el cual nos va indicando qué es lo que debemos de seleccionar en base a las necesidades de nuestro paciente. Este es importante tenerlo muy en claro, y de hecho te lo organicé y te lo simplifiqué un poquito más para que quede más entendible, y vamos a irlo viendo y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Bien, ante un paciente de recién diagnóstico con diabetes en la consulta ambulatoria, el tratamiento de primera línea va a depender de varias cosas, pero de forma inicial, cambios en el estilo de vida, porque recordemos que como buena enfermedad metabólica pues es todo una serie de factores que lo llevaron a eso. Entonces debemos de involucrar cuestiones como una dieta adecuada, como la pérdida de peso, como que nuestro paciente no sea sedentario. Entonces cambios en el estilo de vida. Y respecto a manejo farmacológico, lo primero que debemos de considerar es la metformina. Entonces, esto también va a depender de otros factores, como que si el paciente tiene o no comorbilidades, el costo, el acceso y las necesidades especiales que tenga nuestro paciente. Respecto a la metformina, entonces esto es lo que nos maneja la ADA como la primera línea de terapia, o el tratamiento de primera línea. Entonces, respecto a la metformina, esta va a tener unos efectos benéficos tanto en la hemoglobina glucosilada, en el peso, y va a tener un impacto en la mortalidad por causas cardiovasculares. Dentro de los efectos adversos que puede presentar los pacientes que estén tratados con metformina es la intolerancia gastrointestinal, porque esta puede generar diversas alteraciones como distensión, malestar, diarrea y también acidosis láctica. Entonces, en caso de que un paciente presente estas condiciones, pues es indicación o de modificar la dosis, de disminuirla, o de no ser candidato a manejo con tratamiento con metformina. Este algoritmo terapéutico que nos señala la ADA lo simplifiqué para que te quede un poquito más claro y para que puedas ver cómo sería un poco más aplicado en la realidad y cuáles serían los primeros pasos. Al menos en el primer nivel de atención, pues con que tengamos claro los primeros pasos, podemos dar un abordaje inicial de nuestros pacientes. Entonces, decíamos que con los cambios en el estilo de vida más el uso de metformina. Ahora, si nuestro paciente tiene algunas de las siguientes condiciones, como una enfermedad aterosclerótica cardiovascular, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal crónica, independientemente de cuál sea la cifra de inicio
de hemoglobina glicosilada o cuál sea la meta terapéutica o si el paciente está usando metformina o no, independientemente de esos factores que te acabo de mencionar, va a ser necesario agregar ciertos medicamentos que le ayuden con sus comorbilidades que tiene de base. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, el grupo de medicamentos que serían indicados para estos pacientes son los GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2. En el caso de la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica, lo que vamos a darles a ellos es también inhibidores de la SGLT2. En caso de que los pacientes no presenten ninguna de estas comorbilidades y más bien se quiera favorecer el que el paciente llegue a metas terapéuticas y que tenga ciertos beneficios adicionales, como por ejemplo un paciente que requiera un riesgo bajo de hipoglucemia. En realidad, pues el riesgo de hipoglucemia está presente en varios de los tratamientos para la diabetes, pero es particularmente peligroso en, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, ¿no? Entonces, cuando consideramos agregar un segundo medicamento aparte de la metformina, podemos considerar en aquellos pacientes que requiramos un riesgo disminuido de hipoglucemia los inhibidores de la DPP-4, los GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2. Respecto a aquellos pacientes que requieran una pérdida de peso, los medicamentos que les van a funcionar para esto son los GLP-1 y los SGLT2. En aquellos pacientes que tengan cuestiones o que no les permitan costearse el tratamiento o no exista en el lugar donde se encuentran, debemos de considerar como alternativas terapéuticas las insulinas de bajo costo, las sulfonilureas y las tiazolidinedionas. Ok, también debo de hacerte el señalamiento que pues dentro de cada grupo farmacológico existen varios medicamentos, y no necesariamente todos van a tener un impacto sobre estas cuestiones que te acabo de mencionar. Entonces lo que debes de tener en claro es que la guía de la ADA sí menciona que deben de ser estos grupos farmacológicos, pero también nos menciona que deben de ser aquellos que han demostrado tener un impacto en todas estas comorbilidades o todas estas cuestiones. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso. También lo que nos menciona es que se debe de evaluar al paciente cada 3 o 6 meses con la intención de evitar la inercia terapéutica, es decir, que nuestro paciente no esté llegando a metas y que nosotros no estemos haciendo nada. Entonces debemos de evaluarlo más o menos cada 3 a 6 meses. Y básicamente lo que vimos en esta parte es un resumen de todo este algoritmo con los primeros pasos que debemos hacer. Si te das cuenta, si tú sabes y tienes presente y claro este cuadrito, pues puedes como tal dar el abordaje para tu paciente. Te decía yo que también la guía ADA nos pone un cuadro en el cual nos explica cuáles son las diferencias y los beneficios respecto a los efectos cardiovasculares o respecto a los efectos renales o respecto a los efectos que tienen los medicamentos en la pérdida de peso o el riesgo de hipoglucemia o la eficacia. Entonces vamos a ver, vamos a hacer algunos comentarios con ello. Entonces vamos a iniciar con el tratamiento de primera línea, que viene siendo la metformina. Esta va a tener una eficacia alta, prácticamente no va a tener un riesgo de hipoglucemia, y respecto a la pérdida de peso va a ser neutral, aunque va a tener un potencial para una modesta pérdida de peso. En pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica tiene un potencial beneficio, y en pacientes con insuficiencia cardíaca no tiene ni un beneficio ni hace daño. El costo es bajo, tiene una accesibilidad alta, y dependiendo de si el paciente tiene una insuficiencia renal, pues en realidad no tiene impacto sobre la progresión de esta enfermedad. Respecto a los inhibidores de la SGLT2, su eficacia va a ser intermedia, no tienen un riesgo de causar hipoglucemia, nos ayudan con la pérdida de peso, y algunos de ellos van a tener efectos cardiovasculares favorables en el caso de que el paciente tenga una enfermedad aterosclerótica cardiovascular o una insuficiencia cardíaca.
el costo es más alto y algunos de ellos, que son los tres que nos mencionan aquí, van a tener un efecto positivo respecto a la progresión de la enfermedad renal. Ahora bien, por su parte, los GLP-1 van a tener una eficacia alta, no tienen riesgo de hipoglucemia, nos ayudan también a la pérdida de peso. Algunos de ellos, que son los que nos mencionan aquí, van a tener un beneficio en cuanto a la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. No van a tener un gran impacto en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca. El costo es alto. Y algunos de ellos también van a tener un impacto positivo en pacientes con insuficiencia renal. Por su parte, los inhibidores de la dipeptidasa 4 van a tener una eficacia intermedia, no van a tener riesgo de causar hipoglucemia, tienen un impacto neutral en el caso de la pérdida de peso y también van a tener un impacto neutral en el caso de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, y algunos de ellos van a tener un riesgo potencial en el caso de la insuficiencia cardíaca, solo uno de ellos, la saxagliptina. El costo va a ser alto. Y en cuanto a sus efectos renales, en el caso de la progresión de la enfermedad renal, pues van a tener un impacto más bien neutral. En el caso de las tiazolidinedionas, van a tener una eficacia alta, no van a tener riesgo de hipoglucemia, pueden ocasionarnos una ganancia en el peso. En el caso de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, van a tener un potencial beneficio, específicamente la pioglitazona. En el caso de insuficiencia cardíaca nos incrementan el riesgo, el costo va a ser bajo y respecto a la enfermedad renal van a tener un impacto neutral. Por su lado, las sulfonilureas van a tener una eficacia alta. Hay que considerar respecto a las sulfonilureas que estas sí tienen un riesgo de ocasionar hipoglucemia, de hecho es significativo. También respecto al peso van a ocasionar una ganancia. En el caso de los efectos cardiovasculares van a tener un impacto neutral y el costo es bajo, esa es una de sus ventajas. Y respecto a la enfermedad renal también van a tener un impacto neutral. Respecto a la insulina, en el caso de los pacientes que lo requieran, van a tener una eficacia alta, también tienen un riesgo de dar hipoglucemia. El cambio en el peso pueden ocasionarnos una ganancia y los efectos cardiovasculares van a ser neutrales. El costo es bajo dependiendo de cuál sea, y también respecto a la enfermedad renal, a la progresión de la enfermedad renal, tiene un efecto neutral. Básicamente eso sería todo respecto a los principales puntos que nos dice la guía de la ADA 2022 para el tratamiento de la diabetes. Vamos a hacer algunas preguntas de repaso. La primera pregunta vendría siendo: ¿cuál es la meta terapéutica de hemoglobina glucosilada según la ADA? ¿Cuál es la meta terapéutica de hemoglobina glucosilada según la ADA? Bien. Lo que nos dice la ADA que debemos de tener como meta terapéutica de hemoglobina glucosilada es que esta debe ser menor al 100%. Haciendo algunas consideraciones y algunos señalamientos aquí, en adultos que no estén gestando, y que también esto puede ser individualizado, como ya lo decíamos, de acuerdo a el estado actual en el que inició nuestro paciente, de acuerdo a si tiene edad avanzada o no, de acuerdo a las necesidades particulares y la capacidad de la adherencia terapéutica que se encuentre en nuestro paciente. La siguiente pregunta que tenemos es: aparte de la metformina, ¿cuál es el medicamento recomendado para pacientes con diabetes más insuficiencia cardíaca? Entonces, aparte de la metformina, ¿cuál es el medicamento recomendado para pacientes con diabetes más insuficiencia cardíaca? Y la respuesta viene siendo SGLT2, los inhibidores de la SGLT2. Como bien nos dice nuestro algoritmo y como lo veíamos en el cuadro que elaboré, en el caso de pacientes con diabetes más insuficiencia cardíaca,
debemos de considerar y también darles terapia dual oral con los inhibidores de la SGLT2, aquellos que tengan probado un beneficio en esta población. Entonces aquí del lado derecho podemos ver este cuadro en el cual tenemos indicados cuáles son estos medicamentos que sí tienen un beneficio en el caso de la insuficiencia cardíaca. Esto fue todo por el día de hoy. Te deseo el mejor de los éxitos en tus estudios y nos vemos para la próxima. Gracias.